En el capítulo anterior vimos que todos tomamos riesgos y que nos da temor, y cuán importante es la alabanza con memoria e historia para cancelar el temor y prepararnos para saltar en fe al siguiente desafío. Existe un ciclo reforzador de la fe que funciona así. Cada vez que Dios nos pide algo, es un poco más desafiante que la fe que tenemos. Es un escalón más arriba. Ese espacio implica riesgos y requiere más fe. Podemos ver esto en la vida de David, al enfrentar a Goliat. Hemos escuchado muchas veces que David era un inexperto al enfrentar a Goliat, pero en verdad ya había estado entrenando para ese encuentro sin ni siquiera saberlo él. Inclusive Saúl, que era el rey, cuando David le cuenta que va a ir a enfrentarse con Goliat, él le recuerda, Saúl, su inexperiencia. Sin embargo, David era muy consciente de que todas las situaciones que había atravesado en su vida lo habían preparado para ese momento, y por eso le responde a Saúl en 1 Samuel, capítulo 17, he estado cuidando las ovejas y cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, refiriéndose a Goliat, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Ves? A David le dio valor para una situación difícil recordar cómo Dios lo había ayudado en el pasado. Aunque eran enfrentamientos más pequeños, eso le dio el valor para enfrentar algo mayor. Cada vez el ciclo volvió a empezar con un desafío mayor. Primero fue un león, después fue un oso y ahora era Goliat. Y te aseguro que el enfrentamiento con Goliat no fue el mayor desafío que enfrentó en su vida. Hasta ese momento sí lo sería, pero la secuencia volvería a iniciarse en un montón de otras situaciones de la vida de David. Ya sabemos cómo terminó esta historia. Venció al gigante. A pesar de sus temores, la fe en el Dios que ya conocía, que lo había ayudado a enfrentar a osos y leones y que en ese momento parecía que solo estaba salvando alguna que otra oveja, lo ayudó para salvar al pueblo de Israel. Ahora hagamos de cuenta que apretamos el botón de adelantar en la secuencia de la vida de David y llegamos a 1 Samuel capítulo 21. En este momento la vida de David estaba siendo perseguida. Ahora ya por el mismo rey Saúl que estaba celoso de él. El rey al que David había defendido y honrado estaba buscándolo para matarlo. En el capítulo 20 podemos leer una escena de mucho dolor. David separándose de su mejor amigo, Jonatán, y comenzando a huir de lo que sería una persecución muy larga en su vida. Estoy seguro de que David estaba emocionalmente agotado en ese momento y también tenía muchísimo miedo. La huida y el miedo van de la mano. Cuando en su huida David se encuentra con el sacerdote Ahimelech, este le pide algún arma y Ahimelech le responde, aquí tengo la espada del filisteo Goliat. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podías ofrecerme. En este momento tan crucial de la vida de David, mucho más aterrador y desesperanzador que su encuentro con Goliat, ¿ves? Comparada con la enorme situación que enfrentó en el pasado, esta era mayor. No es que la otra tenga menor importancia, pero empezó con un león, después un oso, siguió con Goliat y ahora mismo está enfrentando al mismo rey Saúl, su propio rey, al cual servía de todo corazón y que además era el padre de su mejor amigo. Ya no era un gigante, ahora era un ejército gigante el que lo quería matar. Y aparece la espada con la que venció a Goliat. ¿Y por qué crees que dice es la mejor que podrías ofrecerme? Porque el solo hecho de ver la espada lo ayudaría a recordar todo lo que Dios había hecho, cómo lo había acompañado a pesar de sus temores y le daría nuevas fuerzas para renovar su fe para enfrentar esta situación. Cada momento que nos genera temor o incertidumbre en nuestra vida son parte de los ciclos reforzadores de nuestra fe. Son un nuevo escalón hacia una fe que nada lo duda. Una vez que los atravesamos, tenemos un nuevo nivel de fe para enfrentar la siguiente situación. La verdad es que si pienso los desafíos que me tocó enfrentar hace 20 años, se ven bastante pequeños con los que enfrento en el presente.
Pero Dios sabe que no podía darme hace 20 años las cargas que enfrento hoy. No estaba preparado. Así como aún no estoy preparado para lo que me depare la vida dentro de 5 años. Necesito pasar por mis pruebas de fe en el presente para que el ciclo siga avanzando. ¿Y vos? ¿Cómo han sido tus ciclos de fe? ¿Cómo fortaleció Dios tu fe en el pasado para llegar hasta este momento? ¿Qué nuevo salto de fe te está pidiendo que des para continuar con el ciclo de crecimiento de tu vida? No sé si hoy estás enfrentando un león atemorizante o un ejército paralizante. Solo sé que enfrentes lo que enfrentes, Dios va a usarlo para extender tu fe. Estoy enfrentando en este mismo momento un salto de fe enorme que involucra una mudanza a un nuevo edificio con nuestra iglesia. Tengo que guiar a mi gente a un sacrificio y a una fe colectiva como nunca antes. Me pregunto realmente si soy el líder adecuado. Me imagino el ridículo si las cosas salieran mal. Pero también tengo la convicción de que esto es lo que Dios quiere y me imagino el increíble crecimiento que esto nos dará como iglesia. Así que vamos para adelante. Yo con lo mío y vos con lo tuyo. Ni vos ni yo llegamos hasta acá para estancarnos y dejar de avanzar.